Hola, buena tarde. Buenísimo que los que estén por ahí conectados. Esta, pues es como la primera transmisión en relación a un proyecto de cine y literatura. La idea es poder revisar el concepto de adaptación cinematográfica. eh, y bueno, para este día tengo pues un director enorme, potentísimo, caleño, cercano, que es Carlos Moreno, y con él vamos a conversar una horita y algo sobre adaptación cinematográfica. Y bueno, aquí ya entra Carlos. Hola Alex, hola a todos, muchas gracias por la invitación a hablar de algo que es bien escabroso y bien interesante. Carlos, Una ¿cómo hora y media estás, hermano? seguro no va a alcanzar, pero una hora y media no va a alcanzar, pero bueno, ahí le damos start. Dale, dale, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, muy bien, afortunadamente, esperando, con la esperanza de salir de todo este lío, ¿no? De la pandemia que paró el mundo y que paró las producciones por un momento y que cambió muchos hábitos. Ahora antes estábamos hablando de eso y bueno, hasta tiene que ver con el tema. Claro, seguro. Carlos, bueno, adaptar, digamos, por qué adaptar un libro, digamos? ¿Vos qué crees? Más allá de tu trabajo, ¿por qué adaptar Ya, una novela buena? ¿Por qué no dejarla como libro? ¿Vos qué crees? O sea, no sé, no mira, solo como director, sino como lector y espectador. yo creo que para hablar de eso uno tiene que remitirse concretamente a por qué existen los relatos, ¿no? No solamente los relatos cinematográficos, sino las novelas, los cuentos, algo que nos cuente una historia. Claro, uno tiene que pensar que hay teorías que dicen que, claro, que los relatos de alguna manera nos acompañan de la misma manera que nos acompañan los sueños, que es una imitación de la vida para que, claro, nosotros podamos suponer cómo son estas situaciones, confrontar nuestra moral, nuestro deseo, nuestros miedos, un montón de cosas. Se supone que para eso existen estas cosas. Entonces, hay que pensar que mucho antes de que existieran las novelas, pues las historias se contaban, ¿no? Y se quedaban anquilosadas en la mente de las personas y se iban reproduciendo. Pero en la medida que los hombres fuimos descubriendo, pues, como los soportes de escritura, de la fotografía, del dibujo, de la ilustración, y luego el cine y el video, pues esa forma de contar las historias y de imitar la vida, pues se fue trasvasando, ¿no? Entonces, yo creo que el acto de adaptar es casi que necesario, eh, y es un acto que yo creo que uno puede realizar o que uno realiza casi que de manera inmediata cuando está leyendo algo. Eh, yo creo que es obvio que cuando leemos una ficción, nuestra mente hace construcciones, ¿no? De los personajes, va elaborando ese universo, ¿no? Lo va llenando va completando el contenido que propone el autor, ¿no? Va completando ese universo para, pues, para tenerlo en la mente, ¿no? De eso se trata todo. Entonces, la adaptación de por sí, yo creo que es un proceso que va inherente al acto de relatar. Entonces, pues ya, digamos, entrar a juzgar de por qué es necesario adaptar una novela o no, es decir, en qué momento hay que hacerlo o no, pues ya entran otros factores, ¿no? Otros factores que son más de sociedad, ¿no? De cómo nos relacionamos nosotros en sociedad, qué tiene que ver esas obras que se han escrito con nuestra sociedad, cómo las miramos y cómo las juzgamos. Pero el acto como tal de la adaptación no tiene nada que ver con eso. Es un Mira asunto que, social. sí, mira que estoy de acuerdo con lo que decís. De alguna forma histórica, no sé, las épicas batallas se transformaron en canciones para no olvidarlas y por ahí derecho en obras de teatro y digamos que hay como una transformación constante del relato.
Y mira que el cine coincide, digamos, la aparición del cine coincide con cierta figura social de alfabetización también, ¿no? Entonces, ¿cómo contarle a alguien un libro que no puede leer? Bueno, una película puede hacerlo. Entonces, como que hay unos vasos que se comunican casi por naturaleza básica, pues, de contar cosas. Sí, y yo veo que a veces se trata de emparentar al cine un poco con la novela, ¿no? Que Claro. digamos que el cine deviene de la novela como arte o como, eh, sí, como acto de narrar, ¿no? Como acto narrativo. Y realmente yo creo que cuando se relaciona con la novela escrita, es casi cuando se piensa que una película es un guión, ¿no? Y realmente el guión es una herramienta del cine que el cine puede existir sin el guión, definitivamente. Yo creo que el guión se lo inventaron más los productores que los mismos realizadores y sobre todo los productores para saber cuánto iba a costar una película, ¿no? Porque ahí podían hacer una cuenta de cuántas escenas habían, cuántos personajes y todo, porque estaba escrito. Pero creo que eso con la esencia del cine poco o nada tiene que ver, sino es más como un instrumento de medida financiera. Entonces yo sigo pensando que el cine quizás conecta más con ese acto de crear un imaginario, ¿no? Es decir, es como si vos al leer una novela no tuviera un intermediario y pasara directamente a tu mente y el cine hace una imitación de eso. Eh, Claro. Eso es como una Bueno, y reflexión. también la imaginación es la del director también, ¿no? O sea, ese es otro compromiso del director cuando adapta, bueno, es su visión, es su elección, él elige los espacios, los personajes, etcétera. Y digamos que también ese es el otro punto de choque. Decías polémico, utilizar el término al inicio, de cuando chocan la imaginación del lector contra la de la película que es del director, y que ahí en la película no puedo hacer mucho más que observar ese punto de vista, ¿no? Sí, y en medio de todo eso, pues claro, hay muchísimas aberraciones que vuelvo y te digo, yo creo que tienen más que ver con los vínculos culturales y sociales del público con la obra y que el realizador con la obra, que claro, que terminan produciendo una obra diferente a la novela o que eclosionan y la llevan a otro lado. Pero yo siento que primero que todo eso es necesario, inevitable y siento yo que los realizadores también tienen que tener esa tarea. Es decir, yo creo que el realizador, el escritor, el director tiene que estar obligado a reinterpretar las obras porque es su trabajo, es de alguna manera el, el vaso como el punto donde se comunica el arte, ¿no? Frente al espectador. Sí, de acuerdo. Carlos, así al toque y breve, ¿cuál es la diferencia entre las películas que has dirigido que parten de un guión que has escrito o que has estado cercano a él, y de aquellos que vienen adaptados? O sea, ¿cuál podría ser así breve una diferencia entre esas dos películas tuyas, esos dos tipos de películas? Hablo de, por ejemplo, Perro come perro o Todos tus muertos contra, por ejemplo, Que viva la música, El cartel de los sapos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos películas, esos dos tipos? Bueno, hay grandes diferencias y por un lado, yo creo que la más clara, la más evidente, ya en lo personal, es que, claro, las iniciativas mías tienen más que ver con Perro come perro y Todos tus muertos, que digamos que fueron obras que partieron, incluso Perro come perro partía de un relato, de una intención de Alonso Torres por escribir una novela. Lo que pasa es que yo lo desanimé y lo pusimos a escribir con un guión, y no sé si hubiera sido mejor novela que película, pero de todas maneras sí era una iniciativa nuestra. En el caso de Que viva la música, El cartel de los sapos, había una clara intención de llevar al cine, a un formato de cine,
de distribución en salas de cine, en plataformas, lo que sea, de una obra previa publicada. En el caso de Que Viva la Música, pues de ficción, y en el caso del Cartel de los Sapos, que era más bien como una biografía, ¿no? Y una biografía que de todas maneras pasaba por un intermedio de ficción, porque la película no cumple con los mismos personajes, de hecho la historia no es la misma, de alguna manera establece como un resumen. Y eso, pues, son ejercicios completamente diferentes, pero de todas maneras sí exigieron y fueron una tarea como muy fuerte de pensar, de convertir algo en imágenes en movimiento y que en su conexión fuera un relato, y eso es tremendo. Ahí también me surge otra cosa, digamos, esa diferencia entonces es de la iniciativa, hay unas motivaciones diferentes en esos dos ejemplos que te puse, y me parece que es clave. ¿Qué hay que adaptar en tu caso particular? Por ejemplo, si querés, concentrémonos en Que Viva la Música, porque Que Viva la Música como proyecto tiene todo un montón de años el productor, digamos, sí, moviéndolo hasta que llegas vos, entras al proyecto. Pero entonces, me gustaría saber algo sobre métodos, o sea, qué adaptar. O sea, vos te encontrás con ese monstruo, y hablo de monstruo, es que Viva la Música es un monstruo gigantesco, mítico, sí. Y bueno, ¿qué hacer ahí? Me gustaría que me contaras, ¿qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus decisiones iniciales? Claro, digamos, antes de que yo llegara a Que Viva la Música, el proyecto había pegado en 3 bandas diferentes, pues habían, digamos que 3 directores o 2, ya ni me acuerdo, previos a mí habían comenzado el proyecto. De hecho, se había comenzado ya una adaptación de un guión, que cuando el proyecto finalmente me llega, pues nosotros entramos a trabajar sobre un guión que Alberto Ferreras, un escritor venezolano, ya venía construyendo, ¿no? Una propuesta. ¿Esta propuesta en qué se basaba? Bueno, primero que todo, se asumía Que Viva la Música como un manifiesto más que cualquier otra cosa, es decir, como una obra que hablaba concretamente, es decir, a través de una chica que se desplazaba y hacía un tránsito y una ruta iniciática a través de la música, el sexo y la droga. Iba, digamos, como un descenso, y que de alguna manera era mostrar una ciudad, mostrar una sociedad en su ámbito racista, en su ámbito clasista, en todas las dimensiones de lo que puede ser Cali. En ese sentido era un manifiesto, porque una obra única, ¿no? Claro. Había una pretensión en la obra, y es que no ubicarla en la época en la que se escribe la novela, que es en los años 70, sino darle como cierta temporalidad. Entonces, digamos que el primer debate era, bueno, ¿esto es una decisión estética o es una decisión narrativa, o qué tipo de decisión es esta, ¿no? Y esto tomó bastante tiempo, porque de alguna manera sí tenía mucho que ver con la producción, y el haber decidido que la obra se presentara como en una situación atemporal, en un universo atemporal, en Cali, pero en una época que por momentos parece los 70, por momentos era de la hora de la película, era la propuesta. Y ahí vuelvo a conectarte con lo que te digo, de que yo creo que la obligación de un realizador es esa, es como de reinterpretar las obras, de alguna manera hablar de ellas. Eso por un lado. Por otro lado, Que Viva la Música, sabíamos y venía en una conclusión de que era paradójicamente, una novela inadaptable, es decir, que novela está conectada con muchos referentes personales, culturales, musicales,
íntimos, con un montón de cosas que prácticamente era una utopía. Construir un relato cinematográfico de esa manera. Es decir, de hecho, por momentos hablábamos de que quizás un lenguaje que otra tecnología lo permitiera era lo que iba a ser posible contar que viva la música. Usted está hablando de multimedia, transmedia, no sé, estas cosas que no conozco muy bien, pero la misión mía era, en ese caso, contarlo a través de una película. Entonces, sí, había que desestructurar un poco todos esos referentes que habían y conectarlos con una historia, entre comillas, bastante simple, que era esto que te estoy diciendo, una chica que se desplaza y atraviesa la ciudad. Desde esa perspectiva que te digo, ¿no? Como desde la revelación de un mundo, ¿no? Y el tercer punto es que, bueno, que vio la música, se escribió, se concibió en una época en que, previa a una gran revolución social que hemos vivido nosotros en Colombia y en Cali muy particularmente, que es el narcotráfico, ¿no? Es decir, el narcotráfico, la novela habla de otra ciudad que desapareció. ¿Ves? Es casi de... Y en la ciudad, claro, se escuchan los truenos o se escucha que viene una gran tormenta, ¿no? Y es la tormenta, yo no sé si ya pasó, estamos en medio de ella, yo creo que estamos en medio de ella, quizás venga lo peor, pero esa ciudad de la que habla que vive la música es otra Cali, ¿entendés? Entonces, ese era el otro desafío y otra cosa que en ese contenedor de ciudad era donde valía la pena que estuviéramos en cierta temporalidad. No sé si lo que te estoy contando es muy enredado, pero es como los grandes ejes sobre los cuales nos movimos, pues para hacer esta película. Es que de alguna forma o se respeta el texto o se busca ir a un nuevo lugar, ¿no? O sea, inspirado en, es una de dos, me parece, ¿no? La decisión va por o mantenerse fiel a aquel texto o buscar otro camino para contarlo, ¿no? Es como por ahí. Sí, sí, mira, yo, buen momento para confesiones. Realmente el gran forjador, pues, de que vea la música es Rodrigo Guerrero. ¿Entendés? Rodrigo anduvo con el proyecto. Rodrigo es el productor de la película. Productor de la película, y Rodrigo es como... los méritos que tenga la película realmente son de Rodrigo, son de él. Ahora, yo creo que siempre, y lo dijimos con Rodrigo, realmente la película ni se iba a llamar Que Viva la Música, te lo confieso. Nosotros teníamos el propósito de que fuera una película, una historia inspirada en Que Viva la Música. No teníamos como el propósito, pero claro, si vos pagás los derechos de adaptación de Que Viva la Música, que eso estaba de la mano de Dynamo, de Ítaca Films, pues de México, pues es decir, vos tenés que usar el nombre, de alguna manera es parte de la estrategia de mercadeo de tener un público que te devuelva lo que invertiste en la película. Entonces, claro, finalmente la película se llamó Que Viva la Música, pero nosotros teníamos pensado otro nombre, pues porque de alguna manera era otro concepto. Esto vuelvo y te lo digo, lo digo desde una ingenuidad muy grande como realizador y como quien se le ocurre una idea muy ligera, pero un productor pues te va a dar dos cachetadas y te va a decir, no hombre, no, eso no es. Claro, claro. Es muy bacano lo que decís, digamos, esa honestidad de como la planteás, porque he estado leyendo al respecto de la adaptación imposible, ¿no? De los libros imposibles, y asumir esos riesgos son, digamos, no solo muy difíciles, pero también hay como una valentía de poder llegar y convertir eso que tanto gusta del libro en tal vez otra cosa.
Y eso es algo de lo que tenemos que aprender también, porque la discusión de, no, me gusta más la novela, me gusta más la película, no es de ahora, es una discusión enorme. Si te lees El Padrino ahora es imposible no ver allí a los personajes elegidos por Coppola, o sea, es imposible, ya es absolutamente imposible. Y de alguna forma, las películas del Padrino, por ejemplo, no son la novela, van a otros puertos, ¿no? Aquí estamos viendo una escena de la película que resume bien esto que decís o sea, resume muy bien al personaje y su travesía, su transformación y esto. Y ahorita yo quisiera que leyéramos o sea, como compartir una imagen de un fragmentito de la novela que de alguna manera me parece a mí que, o sea, quiero ver si tengo razón o no en que esta escena puede llegar a estar relacionada con ese fragmento. Espérate, ya la compartimos. Una cosa ahí mientras pasamos del video a la imagen es esta, la novela está escrita como en un monólogo muy brutal, o sea, es un monólogo bestial. Claro, eso es muy difícil adaptarlo. ¿Tuviste que ver con el guión, por ejemplo? ¿O vos recibís ya el guión? Porque ¿cómo fue ese problema de escribir ese guión? No, nosotros, digo nosotros, Alonso y yo entramos a un guión que venía ya desarrollándose tiempo atrás de Alberto Ferreras. Y yo, a ver, yo siento que no es que nosotros hayamos cambiado pues demasiado la idea de Alberto, la complementamos y digamos que la acomodamos a nuestras posibilidades de producción. Y claro, también que nos fuimos por una línea de la historia que sabíamos que podíamos contar bien pues en la ciudad en la que estábamos, ¿no? Que básicamente fue eso, pero no es que hayamos cambiado absolutamente lo que venía proponiendo Alberto pues desde tiempo atrás. Ok, buenísimo. Bueno, por ahí aparecen algunas preguntas, voy a aprovecharlas. ¿Cuál es la ventaja o el hecho de adaptar al cine? ¿Cuál es la ventaja o el hecho de adaptar al cine? ¿Y qué le aporta a la obra, digamos? Me imagino que Daniel se refiere a tu trabajo construyendo, digamos, una obra. Pues mira, eso es bien, es un desafío. Yo creo que ese asunto del adaptar, de convertir de llevar una novela al cine, yo creo que es la puesta a prueba dura de un realizador. Creo que es como la gran medalla que uno busca, ¿me entiendes? Que conseguir. No sé quién juzgue y quién entregue esa medalla y todo eso, pero yo siento que el camino en el cine no necesariamente tiene que ir por ahí, pero si tomas esa variante, si algún momento te vas por esa vía pantanosa, es como, no sé, como meterse por el, no me acuerdo el bosque por el que entraban los hobbits, en medio de ese camino tan tremendo, y es como un gran desafío, un gran reto. Es la puesta a prueba del cine, de la visión ontológica, ¿me entiendes? Es lo que estábamos hablando al comienzo, porque en últimas el origen del cine tiene mucho más que ver con ese relato ancestral que incluso con el relato escrito, creo yo. Entonces... Tal vez no es que le aporte a la obra, realmente no le aporta a la novela, por ejemplo, a que vio la música, no. Le aporta a la película, a tu propia apuesta cinematográfica. Claro, y al espectador le hace una propuesta. Mira, hoy, hace pocas horas, estaba buscando en internet, hay una obra que a mí me gusta mucho, me encanta, es Moby Dick, digamos que desde niño yo la he leído un par de veces, pues, incluso más, y me gusta, encontré como un gusto por buscar versiones de cómic de Moby Dick, ¿me entiendes? Hay un montón.
y estaba justamente tratando de encontrar una versión en manga que hay de Moby Dick. Pero claro, porque digamos, y la verdad es que los cómics que tengo de Moby Dick no, claro, hay unos que me gustan más que otros, pero yo no podría juzgar, ¿me entendés? Que de hecho el Capitán Ahab, que yo me imaginé cuando leí por primera vez la novela, no tiene nada que ver con ninguno de los que he leído hasta ahora, pero claro, me encanta darle vuelta a esa propuesta, porque es un fetiche, ¿me entendés? Es un asunto ya propio de cinefilia mía, que es lo que hablábamos antes de la conversación, ¿no? Que es como esos remolinos en los que uno entra. Entonces, yo creo que las adaptaciones para responder a la persona que nos preguntó, creo que más, le aportan más al espectador, ¿no? Como que impulsan ese remolino, lo animan a seguir la fruición, pues, la emoción que le ofrece la obra, o odiarla, ¿no? También. Claro. Bueno, que digo, la música arranca de una novela, digamos, muy compleja. El Cartel de los Sapos es una biografía, pero está escrito casi en tono de crónica, ¿no? Son puros capítulos en los que Andrés López va contando lo que recuerda, lo que ve, casi como en forma crónica, desde este día hasta tal otro, tal reunión y esto. Bueno, contame ahora cómo fue eso, porque una cosa es adaptar literatura o sensaciones, emociones de la manera como está escrito un texto, incluso convertirlo en imágenes, pero ahora esto ya en tono más de crónica, no voy a decir documental, pero muy cercano a ello, al documento histórico. ¿Cómo fue? Mira, esto es muy interesante porque tengo que contarte toda la historia del proyecto, El Cartel de los Sapos, no película, sino todo. Andrés López, él se entrega a la justicia de Estados Unidos y él confiesa pues unos delitos, paga prisión por ellos en Estados Unidos, y cuando sale, le sigue contar su historia. Él le parece como que debe hacerlo. Por un lado, porque él era un pelado pues de barrio de acá de Cali que terminó metido pues con un poco de tratos. Según él, sin vocación, sin gran vocación de ser un narcotraficante, y realmente es así porque él no fue un capo, ¿entendés? Y nunca tuvo la aspiración de ser un capo, sino más bien como siguiendo un estilo de vida y siguiendo pues que podía gastar dinero. Se fue por ese lado, que es lo que yo te he dicho siempre, que es la revolución social que hemos vivido en Colombia con el narcotráfico, ¿no? Como la ilusión de pegarle y llenarse de plata de un momento a otro, y eso es el narcotráfico esencialmente. Entonces, claro, los primeros que se interesan en esto es Caracol Televisión, que adaptan, digamos, como todos estos relatos de Andrés a una serie de televisión, una novela, porque era de frecuencia diaria. Yo creo que ellos de alguna manera son como los grandes creadores, o los casi que de los primeros que empezaron con el tema de las narconovelas, de las llamadas narconovelas, a contar, hablar de nuestra historia del narcotráfico de alguna manera en esos formatos populares de televisión, en la franja prime. Eso era el Cartel de los Sapos. Ahora, digamos que eso cosechó mucha audiencia y como mucho éxito y todo eso. Entonces ya había un universo televisivo, ¿no?, alrededor del Cartel de los Sapos. Buen día, Manolo Cardona, como productor, me busca. Yo recién había estrenado Perro come Perro, y me contó que él quería hacer el Cartel de los Sapos en cine. Obviamente, tenía que conservar el mismo universo, es decir, los mismos personajes, pero la historia tenía que estar como en clave de película, de largometraje, es decir, 100 minutos, algo así. Yo no estaba escribiendo el guión lo escribieron un equipo de personas, es decir, bueno, Andrés López, obviamente, Juan Camilo Ferrán, estoy olvidando, Luis pero bueno, Verdejo. Luis Verdejo.
Luis Verdejo, exactamente. Entonces, ellos digamos que empezaron a escribir, claro, la primera versión del Cartel de los Sapos era una película larguísima, parecía una película de Belatar. Entonces, porque claro, pretendían contar toda la historia de Andrés y toda esa épica del narcotráfico, que realmente esto tiene que ver más es con la historia del Cartel del Norte del Valle, en la cual Andrés tenía un puesto muy específico, muy pequeño, muy lavaperros, y desde ese lugar es que él cuenta la historia, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, digamos que el ejercicio ahí se trató fue de condensar todo ese universo y tratar de armar una historia de un delator, ¿no? De eso se trataba todo, como de pasar por un embudo, toda una serie de televisión, todos unos relatos que estaban escritos en forma de biografía. Y claro, en una película que tenía un buen presupuesto, yo no sé si algún día vuelva a haber un presupuesto de tamaño para ver la película, pero costó mucha plata, porque rodamos en un mundo de sitios y estaba, digamos, de una producción muy generosa, pero en la medida que la producción es más generosa, digamos que más manos tienen sobre la producción y más incontrolable es. Entonces, ese embudo, además, porque se pasaba la historia, pasaba por el embudo de que la película tenía un compromiso cada vez más fuerte de que fuera un éxito en las pantallas, de que eso comercializara. Entonces, la película, digamos que va perdiendo su especificidad y ahí el trabajo de adaptación es bien interesante porque casi no es un trabajo, por así decirlo, que está hecho desde el oficio dramatúrgico, sino casi que desde el oficio de la producción, ¿no? O desde el oficio financiero, ¿entendés? Entonces, claro. digamos que la película, el primer corte de la película seguía siendo una película muy larga. Es decir, a pesar de que el guión se había recortado y que todo esto, los primeros cortes de la película eran muy larga y al final terminó siendo una película creo que de 100 minutos, algo así, que dejó por fuera un montón de escenas, dejó por fuera otro tipo de construcción, dejó por fuera un montón de cosas que no eran de alguna manera lo que en el guión o que uno vislumbraba que se quería contar. Pero yo creo que también hay que entender que la fiesta, el que pone la plata de la fiesta es el que también dice qué música se pone, ¿no? Y verás si te metes a la fiesta a bailar o no. Y eso también tiene que ver, pues porque esa es la realidad, ¿me entendés? En última, si vos vas al son del cine que pretende ser comercial, ese es el son, a ese son tenés que bailar. Claro, no, totalmente. Y puedo imaginarme, digamos, la labor de suprimir, de suprimir, pero no es solo quitando, hay que quitar pensando en que lo que queda cuente una película. Digamos que este caso es curioso porque por todo lo que tiene, toda la cola, ¿no? El libro, bueno, los hechos históricos, el libro, una telenovela con la cantidad de capítulos o horas que debe tener y convertirla en otra cosa que no es igual. Me imagino allí la cantidad de problemas de quitar para que todo el juego siga funcionando. Carlos, hay una cosa que también me pregunto, es que, no sé, uno piensa en este, en el extraño caso de Benjamin Button, ¿no? La película versus el relato de donde viene y el director, digamos, hace cualquier cosa, digamos, utiliza una situación narrativa muy potente del relato y, digamos, decide no utilizar lo demás y quedarse con una parte. ¿Cómo ves eso, digamos? No son los casos de tus dos películas adaptadas, pero ¿qué pensás en esos casos? Aquel director que toma algo y con eso convierte otro material completamente distinto.
Mira, yo creo que hay muy buenos ejemplos de eso. Eh, y hay un ejemplo como que a mí me parece muy bonito, es una película de Wayne Wang y Paul Auster que se llama Smoke. Ellos se aventuraron a hacer una película que pretendía ser una adaptación realmente de un cuento de Paul Auster. Eh, pero termina escribiendo una historia como coral de unos personajes que se encuentran en una venta de tabaco en Manhattan, y el cruce de todos esos personajes pues deriva en otras situaciones muy bonitas, y al final de la historia, al final de la película, eh, es la película es de un escritor, ¿no? Que digamos que se le ha ido una inspiración a causa del duelo que vive por el accidente en el que murió su esposa, ¿no? Y él va a comprar siempre cigarrillos al mismo sitio. Y, y él, digamos que ha resolvido en la película resuelve ese duelo, ¿no? Entonces vuelve a ser un gran escritor, es de alguna manera una biografía de Paul Auster. Y él al final se junta con el que le vende tabacos y le dice, mira, me han encargado en el New York Times el relato para Navidad, ¿no? Que es muy famoso, se lo encargan siempre a un escritor famoso y no se me ocurre nada. Y el que vende tabacos, yo te tengo la historia y se la cuenta. No se la voy a contar pues para que se pierda la película. Y los últimos 10 minutos era la película que ellos, digamos, tenían en mente hacer, Paul Auster y Wayne Wang, ¿no? Y terminó siendo otra cosa. Entonces, yo creo que afortunadamente los relatos nos dan, nos proponen un universo sobre el cual los realizadores casi que tenemos la obligación o el compromiso de realizarlos nuevamente en el universo del cine, ¿no? Yo creo que eso es como una fortuna porque es casi como meterse en la mente de alguien y proponer, es como el mecanismo de los sueños. Por eso Buñuel insistía tanto de que el cine tenía mucho más que ver con el sueño que con la realidad, pues que es algo parecido a lo que dice David Lynch, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas y hay muchos referentes y tantas cosas que nosotros hemos realizado que tienen que ver con otras obras y quizás no se reconocen porque ni siquiera nosotros mismos conocemos esos referentes. Te doy el ejemplo de Perro come perro, que ya te dije que de alguna manera venía de una pretensión de Alonso de escribir una novela. Yo me gané una beca y la beca consistía en que un asesor nos iba a orientar para las futuras escrituras del guión, ¿no? Entonces, el escritor que nos asesoraba, Joaquín Jordá, que ya murió, un guionista y documentalista español, nos dijo, cuéntame la película que tú quieres hacer. Y yo, no, la película que queremos hacer es esto, porque nosotros vivimos en un país que hay mucha violencia. Y no, ustedes están escribiendo una novela negra, una comedia negra. Y yo, no, eso no es una comedia negra, ¿cómo le ocurre? Uno nunca se va a reír de una cosa tan atroz. Me dije, no, el día que reconozcas que ustedes están escribiendo una comedia negra, ese día vas a poder hacer la película. Y yo creo que eso fue lo que convirtió, o esa visión que nosotros tuvimos, fue lo que hizo posible Perro come perro. Y Perro come perro tiene referentes en muchas otras cosas, ¿me entendés? Que en las películas de Sam Peckinpah que nos gustan, Alonso, a mí, de Tarantino, no sé, en otros referentes. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que los realizadores de cine, no es fundamental, pero sí es importante que los jóvenes cineastas lean mucho, porque la literatura propone muchos universos, ¿no? Propone muchas cosas y ese ejercicio mental es fundamental para la creación en el cine.
Qué bacano la intertextualidad, o sea, múltiples textos cruzados en el cine. Es que ahorita me quedé o sea, me quedé escuchándote con calma y pensaba en otras referencias y yo recordé hace muy poco, el año pasado descubrí la novela de la cual se basó Wong Kar-wai en In the Mood for Love. La descubrí, la tuve ahí, no la leí de una, la leí este año. Y leerla fue increíble porque no es la película. O sea, la película utiliza y se inspira en dos personajes que están escritos ahí para construir otra cosa y es donde yo digo, digo, aprovechando lo que vos decís, los intertextos hacen de un director, le dan la capacidad para construir como desee las cosas. Eso es muy bacano. De alguna forma, mira que en los dos casos que nos has estado contando y compartiéndonos, pues, tu experiencia, son muy distintos, aunque tengan sus similitudes. O sea, en que vive la música, vos estás construyendo otra ciudad, otros personajes, otras miradas a través de tus propios conexiones con tus propias películas, porque eso también hay que contarlo, ¿no? O sea, por más adaptación que sea, sos Carlos Moreno y no vas a perder, digamos, toda tu apuesta cinematográfica, incluso mantienes gran parte del equipo y no es, me imagino que es una exigencia tuya para contener o mantener firme tu apuesta estética. Sí, No? lo que pasa es que es también un asunto de confianza, pues porque vos bien sabes que el cine es una aventura como muy compleja y, y es atravesar el bosque de los zombies, ¿no? Entonces uno tiene que ir con los amigos, ¿entendés? Porque que tus amigos no se pueden volver zombies, ¿me entendés? En la mitad del bosque porque te comen, ¿me entendés? Entonces, yo, mira, te lo digo honestamente, yo realmente nunca he perseguido como verme ni a mí mismo, ni que me vean como un realizador, como un autor, es decir, desde lo estético. Quizás sea imposible uno zafarse como de una forma de producir, de contar las historias, eso es verdad, es como una forma de contar un chiste, una forma de contar un chisme, cada uno tiene su particularidad en eso, y es necesario tenerla, pero yo siempre he querido que sea mucho más importante los relatos que haga yo como autor. Yo prefiero que quede relato y yo no, ¿me entendés? No, es decir, es como yo veo la cosa, ¿no? Es respetable desde lo otro y, pues porque para mí el cine es un asunto de contar historias, entonces lo que vale es la historia, como yo lo veo, ¿no? No quiero con esto desconocer que hayan autores porque sí que los hay, son artistas, tienen una visión artística muy fuerte sobre esto, pero para mí es una visión, tengo una visión más como de ser un narrador, de ser un relator, de alguien que cuente historia más que de un artista. Buenísimo. Bueno, Carlos, ya aquí terminando, contanos, este es un proyecto que se llama Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura y se trata de eso, como un ratito para compartir tus experiencias. Yo quería que me contaras tu mirada de Lavaperros, tu última película, que si bien no está adaptada de una novela o de un texto literario, sí está escrito por dos, digamos, novelistas importantes del país. Digamos que aquí, más allá de pensar en la adaptación literaria, es, bueno, ¿cómo fue ahora este asunto, no? Con dos novelistas, con dos plumas buenas, digamos, que escriben un guión, te buscan porque sienten que en el material que están escribiendo, lo que han visto de tu trabajo parece pertenecer. Bueno, ¿cómo es ahí empezar a adaptar, si se quiere, aunque sea un guión, y convertirlo en película, y en tu última película? Mira, la historia de Lavaperros viene de una vez que recibo una llamada de Pilar. Pues yo conocí a Pilar y Antonio pues como no, muy de lejos. Lo que pues, te quiero decir.
no éramos íntimos amigos ni nada de esto. Y un día me escribieron y me dijeron, Carlos, es que estamos escribiendo algo que queremos que leas porque queremos escribir un guión como una película que vaya como en el género, en la clave de perro come perro, pues que... Y yo, bueno, mándame la historia. Y me escribió un correo Pilar y en el subject estaba tu próxima película. Y, ¿lo que te llegó era un guión o era un tratamiento? Un tratamiento. Entonces, ese tratamiento, claro, yo lo leí, estaba buenísimo. Digamos que casi que estaba ya el guión porque estaba dialogado y tenía como una estructura que no era sino ponerle las escenas. Entonces, ellos se presentaron pues al FDC, al estímulo de desarrollo de guión, se lo ganaron y empezamos como ese largo camino de ir haciendo madurar esa historia, ¿no? Y la historia que a mí me interesó mucho al comienzo tenía elementos interesantísimos que era, uno de ellos era el humor, claro, que tenía un humor negro ahí, que tenía un tono de situaciones que uno se ríe, pero no debe reírse de eso que está ocurriendo. Y hablaba, digamos que el lugar en el que los personajes eran una ruina de personajes, de alguna manera. Y eso tenía origen en un gusto común de Pilar, Antonio y mío, que en eso coincidimos, por la literatura de Elmore Leonard, que es un escritor norteamericano que en el universo de ellos es como de bandidos de poca monta, pues como de transacciones chuecas, y Tarantino ya había hecho una adaptación de una novela de Elmore Leonard que es Jackie Brown, ¿no? Que tiene otro nombre, Ron Punch, y Tarantino hace Jackie Brown, que a mí es una de las películas que más me gusta de Tarantino. No es la más exitosa en taquilla, pero a mí me parece que tiene ese tono como de personajes decadentes, patéticos, que realmente van como por pocos dólares y se hacen matar por chichiguas, pues, por así decirlo. Sí. Entonces, esa era como nuestra idea de, bueno, hagamos una película como estas, pero en nuestro universo. El guión ocurría en Cali, ¿no? Lo que ellos me enviaron, y a medida que fuimos madurando la historia, yo les propuse que lo hiciéramos en Tuluá. Primero, porque... Esto mientras la escritura, ¿verdad? Esto mientras sí, claro, vale. Porque y claro, ¿por qué? Fuimos a Tuluá, los tres, y les explicaba por qué, y era, claro, de alguna manera Tuluá es un pueblo en el que la pretensión de un personaje de estos es más patética, puede ser más explotable desde el patetismo, desde el humor, y también era un universo que cercaba más a un personaje que tiene que irse, ¿no? Que se ha llevado unos dólares que no son de él y que no se puede ir en un pueblo. Es, digamos, es un cerco más pequeño y más divertido que presenta como unas escenas o unos espacios más inéditos. Y yo venía como observando Tuluá recientemente y me parecía interesante, entonces movimos todo para allá. Claro, el guión obtenemos pues el estímulo para producir la película, y ya ellos me entregan el guión y me dan la bendición y bueno, entonces claro, de ahí en adelante yo tenía la responsabilidad de cumplirles a ellos el gran esfuerzo que habían hecho por la película. Yo había participado en el guión, pero como script doctor, pues de alguna manera acompañando la escritura, pero esa reinterpretación fue muy divertida. Y ellos fueron a las escenas y probablemente se encontraron otra cosa, pero fue divertido. Es decir, es como un ejercicio fascinante, pues, como hacer ese tipo de adaptación. Mira, y te abro un paréntesis porque acabo de caer en cuenta que Todos tus muertos es de alguna manera una adaptación. Lo que pasa es que
realmente el origen de Todos tus muertos es de una crónica periodística que nunca se publicó. Y eso es bien importante. Resulta que yo tengo un amigo que era corresponsal de un medio nacional que cubría el conflicto, pues, y las noticias judiciales en el occidente del país, ¿no? Entonces, un día, una fuente de este periodista le dijo que al parecer había ocurrido una masacre en el norte del valle. Y mi amigo fue para allá porque tenía pocas pistas. Y cuando llegó al lugar, pues no había nada. Era como si se hubieran llevado los muertos, y los muertos aparentemente los habían dejado tirados en la mitad de una carretera que divide dos municipios del norte del valle. Claro, los alcaldes de esos municipios se echaban los muertos, literalmente, porque digamos que el haber aceptado los muertos implicaba como parte de las cifras que tenemos como alcalde, ¿no? De que tantos muertos, y a ninguno le convenía porque venían elecciones y todo esto. El caso es que los muertos desaparecieron, ¿no? Es decir, nunca se supo qué hicieron con ellos. Y mi amigo no pudo publicar la crónica, pues porque no eran rumores. Claro. Y a nosotros nos pareció como algo muy indignante, ¿no? Que por un asunto así unos alcaldes se deshagan de unos muertos, ¿me entendés? Que quién sabe dónde los mataron y los fueron a tirar allá, y quién sabe dónde estarían esos muertos en ese momento. Era algo como muy, muy indignante, muy, muy triste. Y ahí nació la historia. Mira, pero claro que sí, funciona perfectamente. Es que, pero ya es el asunto de la intertextualidad que hablabas hace un rato. O sea, es muy bacano escucharte, Carlos, con todo esto, porque es como que sos una antena, ¿no? Una antena que tira para muchos lados, la literatura, has hablado de referencias cinematográficas, directores que te gustan, la crónica, amigos que te cuentan cosas, bueno, autores que te buscan, y todo eso, digamos, lo vas tomando y vas eligiendo. Eso es muy bacano ver, digamos, tener esa mirada tuya, pues, finalmente es como encontrar que el director siempre es un adaptador, ¿no? Aunque sea su propia historia. Mira, le empezaste convenciendo a Alonso de no escriba una novela de esto nunca, espérate. Es poder adaptar todo lo que tenés digamos, a lo que querés, que además lo definiste bien. Sos un contador de historias, y eso es, pues, tenerlo muy claro. Buenísimo. Es que y es también parte del consejo, si es que uno puede dar consejos que uno podría dar a un joven realizador, ¿no? Si uno pretende contar una historia a través del medio audiovisual, porque ya a veces es difícil como establecer si es cine o video, hay que nutrirse, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que hablábamos al comienzo, que este asunto de contar historias realmente es algo que tiene mucho que ver con la consolidación nuestra como Homo sapiens, como seres humanos, que necesitamos contar una historia, ¿no? Y el soporte es lo que es casi que lo diferencia, y hay otras arbitrariedades, pero el emocionarse con una historia, el llorar con una historia, el quedar con miedo después de una historia, indignarse, excitarse con una historia, yo creo que de eso se trata, ¿no? Que es como la imitación de la vida que te propone un autor. No, y tal vez es la salvación de la misma vida, ¿no? La vida a veces la rutina es tan densa que necesitamos las historias para poder soportarla, ¿no? Y tenemos que mirar a ellas, hay que volver. De alguna manera este proyecto que arranca con vos, y te agradezco, hermano, aceptar este rato de charla, es como poder encontrar lo que separa y une a la literatura y al cine, y es muy bacano terminar pues como con esa conclusión que acabas de hacer, y es la de necesitamos historias, pero también necesitamos ver con calma el origen de las historias para ver cómo construimos otras historias, ¿no? Sí, es
lo fundamental. Y pues, no sé, nos estamos despidiendo, pero no, muchas gracias por la invitación, Alex, de verdad que... No, mira que ya va a ser la horita, así que perfecto, apenas fue. No, muchas gracias. Realmente esto es supremamente necesario. Lo hablamos antes de entrar acá y no quiero parecer pues como de otra generación quejándome de las nuevas generaciones. No, yo creo que más bien las nuevas generaciones tienen grandes retos, grandes desafíos, sobre todo porque mira, Tarkovsky decía, por ejemplo, que un gran consejo a las personas que pretendían hacer cine es como tener la capacidad de estar solos, ¿no? De aburrirse. Y vos hoy en día cada vez tenés menos opciones de aburrirte, de Sí. tener vacío, ¿no? De estar solo, el desafío para los jóvenes, para los niños, es muy grande. Es decir, vos antes cuando tenía la posibilidad de, mientras esperabas el bus, observar la mañana, observar a las personas, ver lo que estaba ocurriendo a tu alrededor, simplemente sacas un teléfono y te conectas con otras cosas que no están ahí mismo, como que la vida se hubiera trasladado a otro lugar, ¿no? Entonces, un saludo a Carlos Henao, que veo que acaba de escribir una frase extraordinaria, elegir es equivocarse. Un saludo a Carlos, que hace rato no lo veo. Qué bacano verlo, sí, buenísimo que se alcanzó a conectar. Elegir es equivocarse, finalmente va de eso la adaptación, buenísimo. Y un gran saludo para Carlos. Pues Moreno, hermano, muchas gracias. Mira, esto, como decía al principio, es comparte lo que somos y la idea es pues saber, conocer tu mirada sobre el cine de adaptación y bueno, ojalá y nos podamos encontrar en otras de estas cosas pues para seguir compartiendo cosas, hermano, y pues muchas gracias y bueno, mucha suerte en lo que sigue. Muy buen viento en este proyecto de reflexión que vuelvo y te digo que son espacios fundamentales para mantener vivo el cine desde tantos lugares que puede estar vivo. Sí, de una, buenísimo. Pues nada, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a los que nos vieron en vivo y a los que nos verán, pues queda la grabación allí. Todo este material va a quedar alojado en un sitio web que se llama losfilmesylasletras.com, además de las charlas que vamos a tener este año. Van a ser 3. El próximo jueves va a estar aquí Jerónimo Rivera y vamos a ver un poco más lo teórico del asunto de la adaptación, y después el 2 de diciembre voy a tener aquí a 3 actores, Diana Wiswell, Alejandro Aguilar y Manuel Sarmiento, para conversar, bueno, cómo es esa mirada ahora, pero desde los actores, que seguro se leen un personaje del libro y ahora tengo que hacerlo como dice el guión y como me dice el director. Entonces, esos son estos jueves y bueno, muchas gracias a los que estuvieron. Carlos, un gran abrazo, hermano, y mucha suerte en todo. Bueno, muchas gracias. Dale.